Bueno, muy buenos días. Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Bendigo tu casa, tu hogar. Y dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en este devocional Jehová Nissi, Ministerio Internacional donde solamente Dios es el que toma el control de todo. En esta mano del Rey y su misericordia es grande. En esta mañana quiero bendecir tu casa, bendecir a tus hijos, tu vida matrimonial, bendecir tu empresa, tu negocio y todo lo que emprendas. Dios sea el que te guarde, el que te proteja, el que te provee, el que te suple, el que guía tus pasos, declarando que Dios por su misericordia derramará su gracia mucho más y abundantemente en tu vida donde vayas y donde entres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, quiero compartir y seguir compartiendo lo que Ana hablaba ayer. Ayer estábamos hablando de David. Hoy quiero seguir hablando en la segunda parte, lo que hablaba ayer de David. Quiero seguir compartiendo una palabra más, porque ayer hablamos que David se encontraba en la cueva de Adulán y bueno, allí Dios hizo cosas maravillosas. Entonces en esta mañana quiero compartirte la segunda parte, lo que sucedía con David. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dice el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, dice la palabra de Dios. Donde David se encontraba en esa cueva, vinieron todos los enlutados, vinieron todos los endeudados, y los de espíritu de amargura, gente que tenía cargas en su corazón, gente que tenía odio en su corazón, gente que se encontraba frustrada, gente que tenía un resentimiento duro en su corazón, gente que tenía tristeza, gente que tenía rencor, gente que tenía enojo, gente que gritaba. Fueron donde estaba un hombre llamado David, donde David se encontraba también en esa cueva, se encontraba en ese momento tan difícil que no había una salida, pero había un refugio en ese lugar. Ese refugio Dios lo permitió para él. Lo más tremendo que me enseña Dios, y me puse a meditar en esta palabra, es que cuando nosotros entramos a una situación similar a otros, Dios a nosotros nos va a preparar en cualquier lugar para poder algún día madurar espiritualmente y poder liderar a otros que necesitan un líder. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, levantar líderes. Líderes que están para poder restaurar. Líderes que están dispuestos para poder levantar a otros. Líderes que aunque estén en la cueva de Adulán, sienten un refugio de Dios, pero son líderes que maduran en un lugar llamado la cueva de Adulán, el lugar de refugio. Y algo que me enseñaba Dios, que ahí aprendemos a madurar y a crecer para poder llevar a otros que maduren y también puedan crecer. También en ese lugar, conforme a lo que me enseñaba Dios, que llegaban los afligidos y los amargados, buscando una respuesta. Y David buscaba una respuesta de Dios. Pero David les enseñó a ellos cómo debemos de buscar una respuesta a Dios, porque David preparó hombres de guerra en ese lugar llamado Adulán, en la cueva. Él preparó hombres de guerra. Y es tremendo que en ese lugar donde se encontraba David con esos problemas similares a lo que ellos tenían, Dios también fortalecía a David para que fortaleciera a aquellos que estaban ahí. Yo quiero decirte en esta mañana, como ministro de Dios y como siervo y como evangelista, esas personas endeudadas, esas personas con amarguras, esas personas que van a llegar con ese resentimiento en su corazón, falto de perdón, falto de amor, personas que llegarán con el hogar destruido, con problemas, personas que llegarán buscando un auxilio por los hijos que están en cualquier área de su vida, llámese droga,
llámese estar en cosas de homosexualismo y lo que sea, Dios usará tu vida como ese líder, como ese David que va a levantar y a restaurar a otros. Quiero decirte que Dios te está preparando en ese lugar para que tú también prepares a otros. Dios te está preparando para que tú también levantes a otros. En la cueva de Adulán, el lugar de refugio, es el lugar donde aprendemos a crecer y a madurar y a tener visión. Es el lugar donde la gloria de Dios se derramará. Es el lugar donde estaremos un tiempo, pero de ahí no marcarnos toda una vida. Llegará el momento que saldremos, pero saldremos con la gran victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios en la cueva de Adulán, en lugar de refugio, Él prepara a guerreros. Él prepara puros guerreros, hombres de guerra, hombres que se preparan para enfrentar al enemigo. Dios te está preparando en ese lugar que tú te encuentras, hijo de Dios. Dios te está preparando en ese lugar que tú te encuentras, hija de Dios. Dios te está preparando para cosas grandes que va a hacer con tu vida. Cuando Dios llamó a David y le dijo a David que iba a ser como rey, o sea, iba a ser rey, y ungió a David, es porque cosas grandes iba a hacer Dios con este joven llamado David. Dios te ungió a ti también, tú eres un hijo del rey, tú eres una hija del rey. Él te ungió para que tú también avances y empieces a enfrentar las circunstancias. Aunque en el momento haya aflicción, esa aflicción no va a durar para siempre. Aunque pases por ese momento difícil no va a ser para siempre. Eso es pasajero si tú permites que Dios te siga formando en lugar de refugio en la cueva de Adulam. Ahí Dios te está preparando como un guerrero, como una guerrera, para que sigas avanzando y sigas creciendo. Si me estás entendiendo en esta hermosa hora de la mañana, Dios te prepara con su gloria y te está preparando para llegar a tu nivel más grande y el gran poder a tu vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso las Escrituras lo declara, dice el Señor, en las Escrituras dice la palabra de Dios, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, en los endeudados. Pero algo que portaba David era que el Espíritu de Dios estaba en él. Mucha gente puede tener muchas cosas materiales, mucha gente puede tener muchas cosas materiales, mucha fama, lo que pueda tener, pero lo más importante es tener al Espíritu de Dios para poder restaurar a otros que necesitan una restauración en su vida espiritual. Y el buen líder se preocupa siempre más por las personas que por las cosas materiales. El buen líder, el guerrero, se preocupa por formar personas y que puedan buscar de Dios más que las cosas materiales. Lo material es segundo plano, lo material llegará, porque el buen guerrero conquista, y cuando conquista, Dios lo va a bendecir grandemente. Yo quiero decirte en esta mañana como ministro de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir, Dios te va a llevar a un nivel de poder, y Dios te va a ser bendecido y será de bendición para otras personas, porque David fue de bendición para otras personas. Y tú y yo somos de bendición para otras personas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero decirte, no desmaye tu fe, no decaigas en la fe. Aunque estés pasando un momento de desierto, no es para siempre. Aunque estés en la cueva de Adulán, lugar de refugio, déjame decirte, ese lugar de refugio, ahí está Dios contigo. Ese lugar que tú te encuentras, ahí está Dios contigo. Y ahí en ese lugar que tú te encuentras van a llegar muchos a buscar una ayuda. No es porque tú hables, es por lo que portas, lo que hay en ti. El Espíritu Santo está en ti. Y entonces muchos buscarán una ayuda de Dios, porque Dios, el Espíritu Santo está en ti, en tu casa. Y serás de bendición para otros de parte de Dios. No te desanimes, sigue adelante, no decaiga tu fe, porque Dios te lleva a un nivel de poder a conquistar cada día más. Entonces en esta mañana vamos a orar y que el Espíritu Santo te siga fortaleciendo a ti, tu casa, tu hogar, siga siendo llena del poder y lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por este tiempo, por esta palabra, que esta palabra siga fortaleciendo a cada hijo y a cada hija de Dios, y que el Espíritu de Dios
aliente, fortalezca, levante en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. La sangre de Cristo garantiza la victoria. El poder de tu Espíritu fluye, Rey de Gloria, y tú guardarás el corazón de cada hijo y de cada hija de Dios. Declaro tu palabra con poder y con gran gloria, milagros. Declaro restauración en el nombre glorioso de Jesús. Declaro que todo plan del diablo, cualquier oración contraria en contra de cada hijo, hija de Dios que esté detrás de esta plataforma, se cae por tierra en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo fortalecerá sus vidas. Gracias, Espíritu Santo. Tuyo es el poder, Dios, y la gloria al que está sentado en el trono. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grande y abundantemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones de lo alto. Bendiciones.